Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Bard. Hoy vamos a sumergirnos en una cuestión que cada vez suena con más fuerza tanto en la ciencia como en la espiritualidad. Imagina un mundo donde la frontera entre lo físico y lo psíquico se desvanece, y donde un grupo de personas asegura poder invitar a artefactos extraterrestres usando solo el poder de su conciencia. ¿Ciencia ficción? Para algunos, una realidad oculta que desafía todo lo que creíamos saber. Psíquicos afirma haber recuperado objetos de origen no humano mediante lo que llaman interacción psíquica. Según ellos, no se trata de naves estrelladas, sino de artefactos que responden a la intención humana, como si una inteligencia desconocida estuviera al otro lado, esperando ser convocada. ¿Y si los ovnis no son solo objetos, sino espejos de nuestra propia conciencia? Desde abducciones que desafían las leyes de la física, hasta visiones remotas y encuentros con lo imposible, hoy exploraremos una teoría radical, que el fenómeno ovni no está afuera, sino en un limbo entre la materia y la percepción. ¿Estamos ante un nuevo paradigma? ¿O es solo el inicio de un misterio aún mayor? No te pierdas lo que viene, porque lo que descubramos hoy podría cambiar cómo ves el universo, y tu lugar en él. Comenzamos. El enigma de los ovnis, más allá de la materia, en el reino de la conciencia. Desde sus inicios, el fenómeno ovni ha estado íntimamente ligado a la conciencia. Los testigos no solo describen luces anómalas o naves imposibles, sino experiencias que trascienden lo meramente visual. Una sensación de presencia, un tiempo que se detiene, un contacto que resuena en lo más profundo de su ser. Este vínculo se hace aún más evidente en uno de los aspectos más controvertidos y fascinantes del fenómeno: las abducciones. Los relatos de abducciones son tan desconcertantes como recurrentes. Quienes aseguran haber sido tomados por entidades extraterrestres narran episodios que parecen anclados en la realidad física, marcas inexplicables en la piel, periodos de tiempo perdido, pero que al mismo tiempo se despliegan en un terreno profundamente psíquico. Sueños vívidos, visiones de mundos desconocidos, y una sensación de haber viajado más allá del cuerpo físico son elementos comunes en estos testimonios. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Son estas experiencias meras alucinaciones, o podrían ser indicios de algo mucho más complejo? La hipótesis que gana terreno entre algunos investigadores es que las abducciones no ocurren únicamente en la realidad consensuada, esa que todos compartimos y medimos con relojes y reglas, sino que también se desarrollan en otros planos de existencia accesibles solo a través de la conciencia. Quédate hasta el final porque trataremos de la relación casi paralela entre los fenómenos de experiencia cercanas a la muerte y las abducciones ovni. Esta idea, aunque audaz, encuentra eco en el trabajo de dos figuras clave en la historia de la ufología: José Allen Hynek y Jack Vallée. El entrelazamiento cuántico podría ser la clave para la telepatía humana, conectándonos incluso con seres de otros mundos. Aunque los científicos tradicionales lo rechazan porque usan una versión limitada de la física, hay quienes creen que una teoría más avanzada, la postmecánica cuántica, podría probarlo algún día. Es una idea que suena increíble, y que, según algunos, veremos desarrollarse más en el futuro. Imagina que los humanos pudiéramos hablar con otros sin usar palabras, teléfonos o gestos, solo con el poder de nuestras mentes. Esta idea, conocida como telepatía, suena a ciencia ficción, pero hay quienes sugieren que podría ser posible gracias a un fenómeno extraño y fascinante de la física: el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es como un lazo invisible entre partículas diminutas, como electrones o fotones. Cuando dos partículas se entrelazan, lo que le pasa a una afecta a la otra al instante, sin importar qué tan lejos estén. Por ejemplo, si una partícula decide girar hacia la derecha, la otra, aunque esté a millones de kilómetros, girará hacia la izquierda al mismo tiempo, como si estuvieran conectadas por un hilo mágico. Algunos piensan que este principio no solo funciona con partículas, sino que podría conectar mentes conscientes, como la tuya o la mía. Si el cerebro humano, que ya es una máquina increíble llena de señales eléctricas y químicas, tuviera alguna forma de aprovechar el entrelazamiento cuántico, podríamos sintonizarnos con otros seres pensantes.
Esto no solo incluiría a otros humanos, sino también a entidades más allá de nuestro planeta, como naves extraterrestres o civilizaciones avanzadas. ¿Y por qué se habla más de esto ahora? Recientemente, esta idea está ganando fuerza, no porque haya pruebas definitivas, sino porque la ciencia y la imaginación están empezando a chocar de maneras interesantes. Libros, conferencias y teorías alternativas están sugiriendo que lo que sabemos sobre el universo es solo una parte del rompecabezas. Según esta visión, en el futuro veremos más investigaciones o incluso experimentos que podrían mostrar si la telepatía es real. Tal vez algún día tengamos tecnología o descubrimientos que nos permitan escuchar pensamientos de otros mundos. Los científicos tradicionales dicen no. Sin embargo, los científicos más clásicos no están convencidos. Para ellos, la telepatía es pura fantasía. Dicen que la mecánica cuántica, tal como la entendemos hoy, la que usamos para construir computadoras cuánticas, no permite que la información viaje así entre mentes. Según su versión restringida de la física, el entrelazamiento no puede usarse para enviar mensajes instantáneos, mucho menos pensamientos complejos. Para ellos, el cerebro es solo un órgano físico, no un transmisor cósmico. Una teoría más grande, la postmecánica cuántica. Pero aquí entra una propuesta audaz. ¿Y si la mecánica cuántica actual fuera solo el comienzo? Hay quienes creen en una teoría más amplia, llamada postmecánica cuántica, que iría más allá de lo que conocemos. Esta teoría sugeriría que el universo está lleno de conexiones que no podemos medir aún, y que la conciencia, lo que nos hace pensar y sentir, podría interactuar con esas conexiones. Si esto es cierto, el entrelazamiento no sería solo un truco de partículas, sino una especie de puente entre mentes, sin importar si están en la Tierra o en una nave espacial a años luz de distancia. ¿Qué significa esto? Si esta idea fuera real, cambiaría todo. La telepatía no sería solo un sueño de películas, sino una habilidad natural que hemos ignorado. Podríamos comunicarnos con extraterrestres sin necesidad de radios o señales, solo pensando. Pero por ahora, es una hipótesis que divide opiniones. Unos la ven como el futuro de la ciencia, y otros como una locura sin base. Hynek y Vallée, pioneros de lo inexplicable. José Allen Hynek, un astrónomo que comenzó su carrera como un escéptico contratado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para desmentir avistamientos, se transformó con el tiempo en un defensor apasionado del estudio serio de los ovnis. A lo largo de décadas de investigación, Hynek observó un patrón. Muchos encuentros no podían explicarse con teorías convencionales y parecían estar conectados a estados alterados de conciencia en los testigos. Jacques Vallée, un científico informático y ufólogo de origen francés, fue aún más lejos. Propuso que los ovnis podrían no ser naves en el sentido clásico, sino manifestaciones de una inteligencia que interactúa con la humanidad a través de la psique, manipulando nuestra percepción de la realidad. Sus investigaciones incluyeron experimentos reveladores. En algunos casos, testigos o abducidos eran monitoreados mientras revivían sus experiencias. Los resultados eran asombrosos. Aunque los sujetos describían con lujo de detalles haber sido llevados a bordo de una nave o haber conversado con seres de otro mundo, sus cuerpos permanecían inmóviles en el lugar. Era como si su conciencia se hubiera desprendido, viajando a un plano alternativo mientras su realidad física permanecía intacta. Este fenómeno plantea una pregunta inquietante: ¿y si los ovnis fueran más una experiencia que un objeto? Para no ir muy lejos podemos considerar los recientes adelantos en computación, como nos están conduciendo hacia una computación que mezcla máquina y biología humana, que nos llevaría a máquinas con conciencia, como es propuesto sobre los ovnis. ¿Computadoras con neuronas humanas? El futuro ya se está cocinando en el laboratorio. Imagina por un momento que, en lugar de sentarte frente a una computadora tradicional con un procesador de silicio, estuvieras ante un aparato cuyo cerebro es en realidad un cultivo de neuronas humanas vivas, conectadas a una máquina. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero esto no es una película futurista ni una fantasía de laboratorio loco. Es la frontera más loca, fascinante y a veces inquietante de la tecnología actual. La neurocomputadora, un híbrido entre el laboratorio y la ciencia ficción. Para entender cómo llegamos a esto,
Primero hay que aclarar que no estamos hablando de meter un cerebro humano dentro de una caja metálica. Más bien, los científicos cultivan en el laboratorio pequeñas colonias de neuronas humanas, esas células especiales que hacen que puedas recordar dónde dejaste las llaves o que olvidaste comprar en el supermercado, y las conectan a dispositivos electrónicos. Un ejemplo que ha causado revuelo es el proyecto llamado DiskBrain, sí, cerebro en un plato, desarrollado por la empresa australiana Cortical Labs. En un plato de laboratorio, con neuronas cultivadas a partir de células madre, lograron que estas pequeñas redes neuronales aprendieran a jugar un simple videojuego tipo Pong usando impulsos eléctricos para interactuar con la pantalla. ¿Neurona que juega? Sí, y mejor que yo en el ping-pong. Lo más impresionante no es solo que las neuronas juegan al Pong, sino que aprenden a hacerlo. El juego funciona así. Cuando la bola virtual se acerca, se estimula la red neuronal con señales eléctricas. Estas neuronas responden con sus propios impulsos, y esa respuesta es interpretada por la máquina para mover la paleta y devolver la bola. En cuestión de minutos, las neuronas entendieron cómo ganar el juego y mejoraron su desempeño. ¿Quién hubiera dicho que un grupo de células en un plato podía ser más ágil que yo en un partido real? Esto abre una ventana al tipo de computación que no usa chips ni transistores, sino la propia biología humana. Y aquí viene la parte más loca. El cerebro humano es uno de los sistemas más eficientes en términos energéticos. Y si, en lugar de seguir calentando silicio, las futuras computadoras usaran neuronas para procesar datos, menos consumo, más poder, y probablemente menos problemas con el sobrecalentamiento. Entre la maravilla y el dilema ético, ¿qué estamos creando? Ahora, no todo es alegría y futuro prometedor. El asunto trae consigo un paquete de preguntas profundas que nos ponen a pensar. Si estas redes neuronales llegan a ser cada vez más complejas, ¿podrían desarrollar algo parecido a la conciencia? Un cerebro en un plato podría llegar a sentir o sufrir. Un vistazo a la neurocomputación de hoy y mañana. La neurocomputación con células vivas sigue siendo un experimento en pañales. Actualmente, las neuronas pueden hacer tareas muy específicas y simples, como ese Pong primitivo. Pero el potencial es enorme. Podrían usarse para desarrollar nuevos tipos de inteligencia artificial, para estudiar enfermedades neurológicas de forma mucho más precisa, o incluso para crear interfaces cerebro-máquina más sofisticadas. Sin embargo, no esperes que tu próximo celular venga con neuronas dentro. Todavía estamos tratando de entender cómo dialogar con estas células, cómo controlarlas, y sobre todo, cómo evitar que un plato de neuronas acabe queriendo vacaciones. ¿Una puerta hacia lo desconocido? Este experimento con biocomputadoras nos invita a reflexionar. ¿Qué es la inteligencia? ¿Dónde está el límite entre lo vivo y lo artificial? Y, más importante aún, ¿estamos preparados para el tipo de responsabilidad que implica crear mentes biológicas en laboratorio? Quizás en unos años nos encontremos frente a una pantalla, no con una máquina fría y predecible, sino con una red de neuronas vivas que piensan y aprenden de una manera más parecida a nosotros. Y quién sabe, tal vez tengan sentido del humor, o nos ganen en ping-pong otra vez. Visión remota, la mente como puente. La idea de que la conciencia puede trascender las limitaciones del espacio y el tiempo no es exclusiva de la ufología. Durante la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos exploraron esta posibilidad a través de proyectos de visión remota, como el famoso programa Stargate en las décadas de los 70 y 80. Estas iniciativas buscaban entrenar a individuos para ver lugares o eventos distantes mediante la proyección mental, sin moverse de su ubicación física. Aunque los resultados fueron objeto de debate, algunos experimentos demostraron que los participantes podían describir con precisión objetivos a miles de kilómetros de distancia, sugiriendo que la mente humana tiene capacidades que aún no comprendemos del todo. Este paralelo con las abducciones es striking. Así como los visionarios remotos viajaban mentalmente a otros lugares, los abducidos podrían estar experimentando un desplazamiento similar de su conciencia, accediendo a realidades donde los ovnis y sus ocupantes operan.
Podría ser que estas experiencias, en lugar de ser invasiones externas, fueran encuentros facilitados por la propia mente humana. Nuevo horizonte. El vínculo entre los ovnis y la conciencia desafía las bases mismas de la ufología tradicional, que durante mucho tiempo ha buscado pruebas materiales como tuercas y tornillos de origen extraterrestre. Si los ovnis son, al menos en parte, un fenómeno psíquico, entonces las herramientas de la ciencia convencional podrían no ser suficientes para descifrarlos. Tal vez necesitemos un enfoque que una la física con la psicología, la neurociencia y hasta la filosofía, para explorar no solo qué son los ovnis, sino qué nos dicen sobre nosotros mismos. En este punto, el fenómeno ovni deja de ser solo una cuestión de luces en el cielo, y se convierte en un espejo de nuestra propia existencia. Si la conciencia es capaz de abrir puertas a otras dimensiones, los ovnis podrían ser menos visitantes y más mensajeros de un universo mucho más extraño y maravilloso de lo que jamás imaginamos. La próxima vez que mires al cielo nocturno, pregúntate, ¿qué estoy viendo realmente? Y, más importante aún, ¿qué estoy percibiendo? La grieta en el velo de la realidad, ovnis, ECM y el despertar de un nuevo paradigma. En los confines de lo que hemos aceptado como real, algo extraño está ocurriendo. Luces danzantes en el cielo, relatos de encuentros con lo imposible, experiencias al borde de la muerte que desafían toda lógica. Estos no son cuentos de ciencia ficción, sino fragmentos de un rompecabezas que podría estar reconfigurando nuestra comprensión del mundo. Estamos, según algunos investigadores y testigos, al borde de una ruptura paradigmática, un momento en que los límites de la realidad consensuada, ese pacto invisible que nos dice que es posible y que no, comienzan a desmoronarse. Más allá de lo que creíamos posible. Imagine un mundo donde las reglas que rigen lo cotidiano empiezan a tambalearse. Durante décadas, los objetos voladores no identificados, ovnis, han sido desestimados como fantasías de conspiranoicos, y las experiencias cercanas a la muerte, ECM, han sido reducidas a meras alucinaciones de un cerebro en crisis. Sin embargo, estos fenómenos parecen negarse a encajar en las cajas que les hemos asignado. No se trata solo de un desafío científico, es un terremoto cultural y espiritual que sacude los cimientos de cómo percibimos el universo y nuestro lugar en él. Lo que hace a estos eventos tan desconcertantes es su naturaleza mutable. Los ovnis no se presentan como naves rígidas de metal que podríamos diseccionar en un laboratorio. Su forma y comportamiento parecen adaptarse al observador, como si fueran espejos de nuestra propia conciencia colectiva. Un campesino en México podría describir un ser de luz flotando sobre los campos, mientras que un piloto en Estados Unidos reporta un artefacto tecnológico imposible. Del mismo modo, las ECM varían según la cultura. Un túnel de luz para unos, un río místico para otros, pero siempre con un eco de trascendencia. Esto sugiere algo radical. Nuestra mente no es solo un receptor pasivo de estas experiencias, sino un actor clave en cómo se manifiestan. Lo que vemos podría ser tan simbólico y psíquico como físico. Patrones en el caos. En medio de este torbellino de testimonios, emergen patrones que invitan a conectar los puntos. Los relatos de abducciones por ovnis, por ejemplo, a menudo incluyen luces cegadoras, una sensación de levitación y encuentros con entidades que escapan a toda clasificación, además de lo llamado tiempo perdido. Las ECM, por su parte, hablan de túneles luminosos, seres queridos fallecidos y una paz que trasciende las palabras. También son comunes relatos sobre la ausencia de tiempo. Aunque las historias son únicas, comparten una estructura subyacente, como si fueran variaciones de una misma melodía. ¿Qué significa esto? Algunos creen que estos fenómenos podrían ser hilos de una red más vasta, una realidad que nuestra ciencia aún no puede medir ni explicar del todo. Los experimentadores, ¿un linaje escogido? El misterio se profundiza con un grupo selecto de personas que parecen estar en el centro de estas experiencias. Según algunos testimonios, entre 100 y 200 individuos habrían sido los primeros en interactuar directamente con estos fenómenos, y no serían escogidos al azar. Se habla de un linaje genético especial, una idea que ha captado la atención de figuras como Gary Nolan,
un respetado científico de la Universidad de Stanford. En una entrevista, Nolan planteó que factores como la genética, el linaje y la capacidad de sintonizar con ciertas frecuencias podrían determinar por qué algunos ven lo extraordinario mientras otros permanecen ciegos a ello. Podría haber personas predispuestas a percibir realidades alternativas, sugirió Nolan, abriendo la puerta a una posibilidad asombrosa: que los ovnis y las ECM no sean eventos externos que nos suceden, sino manifestaciones que emergen de una danza única entre la mente del observador y una inteligencia desconocida. Si esto es cierto, estos fenómenos podrían ser menos sobre naves o espíritus y más sobre nosotros mismos, nuestras capacidades latentes, nuestro potencial para asomarnos más allá del velo. La ruptura del paradigma y el fenómeno ovni y las ECM. Estamos en los albores de una ruptura paradigmática. Esto significa que estamos empezando a desbordar los límites de lo que nuestra realidad consensuada, ese marco compartido que define lo que aceptamos como real, nos ha impuesto. Este cambio no es solo científico, sino también cultural y espiritual, y está íntimamente ligado a fenómenos como el ovni y a las ECM. Estos fenómenos parecen comportarse como un reflejo mutable de nuestra cultura y conciencia colectiva. Esto sugiere que nuestra mente y nuestra percepción son componentes activos en la forma en que se manifiestan estas experiencias. Si el ovni o un ser espiritual adapta su forma según el contexto cultural e histórico, entonces estamos ante algo que no es únicamente físico, sino también simbólico, psíquico y cultural. Hay patrones que se repiten y que nos invitan a atar cabos. Las piezas de este rompecabezas empiezan a encajar, revelando una red más compleja. Según testimonios, un grupo de entre 100 y 200 personas fueron los primeros en trabajar con estos fenómenos. Estas personas no serían seleccionadas al azar, se menciona que pertenecen a un linaje genético específico. Según Gary Nolan, en una entrevista, factores como la genética, el linaje y la capacidad de resonar con cierto tipo de ondas podrían explicar por qué algunos experimentadores ven fenómenos que otros no. Hacia un nuevo horizonte. Esta ruptura paradigmática nos empuja a replantear las preguntas que hemos estado haciendo. ¿Y si en lugar de buscar restos de una nave estrellada o escanear cerebros en busca de respuestas neurológicas, debiéramos explorar cómo la conciencia humana interactúa con estas realidades? Los ovnis podrían no ser objetos en el sentido clásico, sino símbolos de una inteligencia que se comunica a través de nuestras percepciones. Las ECM, a su vez, podrían ser ventanas a dimensiones que solo alcanzamos en los límites de la existencia. En este nuevo panorama, la ciencia y la espiritualidad dejan de ser adversarias para convertirse en compañeras de viaje. La realidad consensuada que hemos construido, con sus certezas y sus límites, podría estar cediendo ante algo mucho más grande. La pregunta no es solo qué son estos fenómenos, sino qué nos dicen sobre nosotros mismos. ¿Estamos listos para cruzar el umbral y enfrentar los misterios que nos esperan? Tal vez, como sugieren las luces en el cielo y los susurros al borde de la muerte, la respuesta ya está entre nosotros, esperando a que abramos los ojos. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Déjanos un buen like si te ha gustado el programa, y dejos tus comentarios. Hasta la próxima, amigos.